teóricos que nos quedan para segunda era. Los 5 temas. ¿Profe, puede repetir cómo es la modalidad del examen, por favor? Está programado, ¿sí? Choice, y después del choice, oral, ¿sí? Para el choice, o sea, se sube un cuestionario, ¿sí? O sea, si ustedes ven en la plataforma, al final de donde están todas las clases, vieron que van a enumerar todos los teóricos, bien al final, abajo, hay una que dice parcial al final. Bueno, ahí se sube el examen, ¿sí? Se sube el cuestionario, o sea, ustedes tienen un determinado tiempo por pregunta, o sea, póngale, o sea, va a ser el viernes 25, póngale a las 8 de la mañana, ¿sí? Y va a estar habilitado de 8 a 9, póngale, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de preguntas en realidad, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de preguntas, 8 a 9, 8 a 9 y media, póngale, ¿sí? Sería, entonces ustedes tienen que entrar ahí, conectarse por Zoom y entrar a su vez a la plataforma para rendir el examen, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? En el primer cuatrimestre, tanto para esta materia como para Salud Mental 1 y otras materias, o sea, se ha visto que, o sea, hubieron muchos inconvenientes en cuanto a que hacían el examen entre varios, ¿sí? Entonces, o sea, por eso se empezó a implementar de que ustedes tienen que conectarse, ¿sí? A través de Zoom con su cámara habilitada y ahí entrar a la plataforma, ¿sí? O sea, cosa de que, o sea, nosotros estemos conectados también y ver, o sea, mientras ustedes rinden, ¿sí? Eso no quita de que se escape del control, o sea, nada más otra alternativa más. Una vez que rinden eso, generalmente el sistema automáticamente, o sea, corrige, ¿sí? Le hace una corrección y ya le da un porcentaje, ¿sí? Entonces, todo lo que aprobarían, ¿sí? Pasarían a la instancia oral, que va a ser ese mismo día, va a iniciar ese mismo día, ¿sí? Y vamos continuando, o sea, como estamos solo el doctor Saurí y yo ahora, para esa parte oral, vamos a ir programando de acuerdo al tiempo que vamos teniendo, ¿sí? Obviamente que no vamos a alcanzar a tomar a todos ese viernes por ahí, ¿sí? Y también vamos a ver si, o sea, aquellos que aprueben con notas altas el choice, por ahí ya no rinden el oral, ¿sí? Pero hasta ahora la fecha esa es segura, ¿sí? El 25 de ahora de septiembre sería, ¿sí? O sea que aparte de hoy no quedan 2 clases más. Doctor, ¿Sí? Doctor, ¿sería 60% para el 4 o será evaluado de forma diferente? No, o sea, incluso menos porcentaje, ¿sí? Porque la plataforma ya tiene, o sea, es muy difícil que desaprueben, ¿sí? Porque la plataforma toma otro porcentaje, ¿sí? Incluso un porcentaje menos, no sé si 50 o 40% toma. Así que no, la tiene que... plataforma toma el 60%, doctor. ¿Ah, sí? Sí, por eso pregunto, doctor, para que no haya inconvenientes después, porque en Nutri ya nos pasó eso, medicina interna pasó eso también. ¿Qué les pasó? Y el 60% es 4, por eso no sé a qué van a tomar ustedes nota alta, porque un 4 es el 60% del examen. Claro, no. O sea, nota alta tiene que ser 9, 10 y pongámosle que entre un 8, ¿sí? Claro, o sea, ustedes están, sí, está bien, perfecto. O sea, 80% no oral. Sí. Ok, perfecto, es bárbaro. Sí, no, Lo correcto. salvo, o sea, fue todo un tema, sí, el tema del porcentaje. O sea, nosotros siempre consideramos, o sea, el 60% No hay drama, para, doctor. Es una, 60% para el 4. Pero pasó que, por ejemplo, el cuatrimestre pasado, la plataforma hacía una corrección automática y tomaba el 40%. No sé si lo modificaron ahora, por eso, me estoy enterando por ustedes. Sí, o sea que... no, por lo menos las materias de quinto año siempre se tomaban al 60%. Ah, bueno, entonces capaz que era... En plataforma, ¿eh? Sí, no, capaz que era No sé entonces si para la... ustedes tienen modificado en No, su...
porque materia. o sea, nos ha pasado que, o sea, por eso, o sea, ha pasado que, por ejemplo, el cuatrimestre pasado con Salud Mental 1, por ejemplo, el 100% aprobaba el choice, ¿sí? Pero por eso, porque entonces, o sea, revisando eso vimos que tenía el porcentaje bajísimo, entonces era muy difícil de que desaprueben. Y aún así, o sea, lo hacían en grupo, entonces, o sea, como que nos fueron también diciendo que vayamos implementando otras formas, ¿sí? Así que, pero bueno. Perfecto, doctor. Entonces, el 25 de septiembre sería primera era, ¿sí? El 6 de noviembre sería segunda era, ¿sí? O sea, de la misma modalidad. Después, la semana siguiente, o la siguiente creo, ya les digo, tienen recuperatorio de eras, ¿sí? Creo que 19 me parece. O sea que del 6 al 13 estamos con recuperatorios. 19 del 11, recuperatorio, ¿sí? ¿Ya? Bien. ¿Los dos juntos, doctor? Sí, ¿En la siempre misma semana? sí, siempre se tomó el mismo día, se toma recuperatorio de las dos eras, ¿sí? Bueno. O sea, en realidad, o sea, tenemos fecha 19, pero pongámosle que sea entre 19 o 20, ¿sí? Porque por ahí, o sea, generalmente nosotros estamos ubicados en viernes. Y hasta ahora, aparentemente, el recuperatorio va a ser solo choice, entonces por ahí se hace el 19, no hay inconveniente. Y, o sea, obviamente, si ustedes tienen que recuperar las dos eras, tienen que estudiar para las 2 eras y se rinde el mismo día. Obviamente va a ser distinto horario nada más. Y después, el final para ustedes va a ser recién el 10 de diciembre, ¿sí? Porque hay una mesa anterior que es en realidad para los cursados anteriores, lo que tienen regularizada la materia, que es esa misma fecha que ustedes recuperan. O incluso creo que les habilita por ahí, o sea, para los que ya regularizan con las eras y no van a recuperatorio, les habilita por ahí. No sé si les habilitará por sistema, porque es todo un tema con el sistema. Pero la mesa que le corresponde a ustedes va el 10 de diciembre, recién el primer final. Pero doctor, si nos habilita esa del 19 o 20 de noviembre, ¿podríamos rendir? Mientras les habiliten, o sea, mientras ustedes entran, se inscriben y el sistema les habilita, rinden. O sea, nosotros le vamos a decir, no, vos cursaste ahora no vas a rendir, así que eso ya depende. Gracias, doctor. Sí. O sea, porque siempre se arma un despelote con eso, o sea, que en realidad, o sea, sí, yo creo que sí, o sea, si ustedes, o sea, regularizan, o sea, rindiendo las eras, o sea, ya estarían habilitados para inscribirse a la primera mesa, incluso que teóricamente la primera mesa siempre la facultad, o sea, pone para los cursados anteriores que tienen regularizada la materia, ¿sí? Pero yo creo que mientras les habiliten a ustedes a través del sistema, o sea, inscribirse y ustedes aparezcan en el acta, se rinde igual, no hay problema, ¿sí? Generalmente se tiene las notas de las eras en el sistema y el CIGEDO está liberado Sí, para hacer. por eso, o sea, pero por eso le digo, es más para los cursados anteriores, pero por ahí si ustedes ya están regulares, también no hay problema, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, aclarado eso con respecto a las fechas y todo eso, entonces, largamos con nuestra clase de hoy. Gracias, doctor, por la organización. No, tratamos de ir acomodándonos, o sea, más allá de que tenemos que hacer malabares nosotros para ir tratamos de que ustedes también tengan cuanto antes sí, por ahí el doctor Saurí es el que se ocupa de informar todo eso por plataforma. Yo hoy justo estuve mirando y todavía no está, por eso les comento así ya para que ustedes tengan. Pero él generalmente con tiempo ya los va subiendo a plataforma y todo eso, ¿sí? ¿Ven el power ahí? Sí, doctor. Bueno. No abro toda la diapositiva porque como tiene audio se dispara sola y se corre sola, ¿sí? Entonces total igual se ve acá, es más que nada para...
Entonces, comenzamos la semana pasada con la psicosis, ¿sí? Dijimos que las características fundamentales de la psicosis eran la presencia de que había una alteración del juicio, el juicio condicionaba la aparición de ideas delirantes, ¿sí? Y conductas desorganizadas. Y podría haber otro síntoma que es bastante común, como las alucinaciones. Dentro de la psicosis, dijimos, dentro de su evolución, teníamos psicosis agudas y psicosis crónicas, ¿sí? Que todas las psicosis agudas se resolvían antes de los 6 meses. Hablamos de los bufés delirantes a manera de ejemplo, y después hay otros tipos de psicosis agudas, dijimos, como el trastorno psicótico agudo y transitorio, ¿sí? O la psicosis cicloide, según la escuela alemana, ¿sí? También el trastorno esquizoafectivo. Y tenía la característica particular de todos estos cuadros que hablamos la semana pasada, de que había una restitución ad integrum, ¿sí? Que el delirio se caracterizaba por ser, o sea, de tipo polimorfo, o sea, que podía contener varios temas, tenía varios mecanismos, y un punto importante era que, o sea, no había una obnubilación de la conciencia. Entonces eso hacía de que cuando el paciente se recuperaba, ¿sí? Tenía un recuerdo claro de todo esta vivencia patológica, que incluso, o sea, criticaba los delirios, y que eso hacía que el paciente se angustie, ¿sí? Dentro de las psicosis agudas también entra una forma particular de psicosis, que son las psicosis puerperales, ¿sí? Acá hablamos, el título dice psicosis agudas puerperales, posaborto y gravídicas, ¿sí? Perimenstruales, porque así tiene completito el título en el capítulo del libro que yo les dejo como material bibliográfico. Pero nos vamos a referir específicamente a las puerperales, que tienen características en realidad similares, ¿sí? a todo lo que tiene que ver con el ciclo femenino de la mujer. Estas psicosis agudas, o sea, van a tener un comportamiento similar en cuanto a evolución, porque se van a resolver antes de los 6 meses, como cualquier psicosis aguda. ¿Qué característica va a ser diferente con respecto a las otras psicosis agudas? ¿Sí? De que en las psicosis puerperales va a haber una obnubilación de la conciencia, ¿sí? Eso va a hacer de que la paciente no tenga registro, no recuerde, ¿sí? Y no critique todo su comportamiento patológico una vez que se recupera. Va a tener en común, como todas las psicosis agudas, que va a haber una restitución ad integrum, va a tener, o sea, delirios, va a tener alucinaciones, va a tener conductas desorganizadas, ¿sí? Pero entonces la diferencia fundamental es esto, que primero que aparece en el puerperio, segundo que va a obnubilar la conciencia. Esa obnubilación de la conciencia, ¿sí? Hace que todo el cuadro fluctúe, ¿sí? A lo largo del día. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros hablamos de obnubilación de la conciencia, ¿sí? Esta obnubilación no se mantiene de manera constante, ¿sí? Sino que por momentos, o sea, puede estar más obnubilada o puede haber más nitidez de esa conciencia. Entonces, todo el cuadro va a tener esta fluctuación. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, si nosotros tuviéramos que definir a la psicosis puerperal, decimos que es una psicosis confusional. Fíjense que de entrada ya la define como una psicosis confusional. Siempre que nosotros hablemos de confusional o confusión mental, estamos hablando de que hay una obnubilación de la conciencia, ¿sí? Dice amencia, o sea que no hay un registro de la conciencia, que irrumpe de manera brusca en la vida de una mujer saludable hasta entonces, ¿sí? Dentro de las 2 semanas siguientes al parto. Lo más común es que se dé en esas 2 primeras semanas de puerperio, ¿sí? Entonces,
como las otras psicosis agudas, teníamos una mujer que hasta entonces era normal y que de golpe empieza con toda una sintomatología psicótica. ¿Mm? ¿Qué características clínicas va a tener esta psicosis puerperal? Dice. Va a tener cambios rápidos en el nivel de conciencia, ¿sí? Que es lo que yo le decía. Va a haber obnubilación, una obnubilación fluctuante, ¿sí? Entonces va a causar perplejidad, desorientación y con intervalos lúcidos ocasionales. Entonces, cuando ese nivel de conciencia alcanza cierta nitidez, puede estar la paciente como lúcida, ¿sí? Va a tener un trastorno psicomotor variable, dice, ¿sí? Esa variación puede ir desde la agitación hasta la lentificación severa y estupor, ¿sí? Con afectación del lenguaje, desde asociaciones rápidas y ruidosas hasta el mutismo, ¿sí? O sea que desde lo psicomotor, por momentos, si la paciente está muy obnubilada, la paciente puede estar totalmente lenta, inhibida, ¿sí? Y desde el lenguaje va a estar mutista incluso la paciente. Pero por otros momentos la paciente puede estar totalmente acelerada, ¿sí? Inquieta, corriendo por los pasillos, ¿sí? Con su pensamiento muy acelerado, con su lenguaje muy acelerado. También, Doctor, sí. esta clasificación como variable sería que es variable en el mismo paciente con el transcurso del día o Sí, del tiempo, o es variable a punto de que una mujer X desarrolló un trastorno más enlentecido y la Y un trastorno más agitativo. no, generalmente esta variación ocurre en la misma paciente y en un mismo día puede ocurrir, ¿sí? En un mismo día puede haber esta fluctuación, ¿sí? Si vamos al plano de lo afectivo, dice, va a cursar con panansiedad, o sea que va a ser una ansiedad generalizada hacia todos los temas, ¿sí? Que puede alternarse con felicidad extásica o alteraciones de la afectividad más estables, llevando incluso a la depresión o a la manía. O sea que el estado afectivo también va a fluctuar en función del cuadro, ¿sí? O sea, puede ser una paciente totalmente como maníaca o totalmente depresiva e inhibida. ¿Mm? Como la mayoría de la psicosis, va a tener alucinaciones y pseudoalucinaciones, además de identificaciones falsas e ilusiones. O sea que va a tener una mezcla de alteraciones sensoperceptivas, ¿sí? O sea, distintas alteraciones sensoperceptivas, pudiendo ser ilusiones, pseudoalucinaciones, alucinaciones, ¿sí? Delusiones con un contenido típico en relación con la maternidad, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Que es muy común que la paciente, o sea, como todo se origina en el puerperio, ¿sí? Y se supone que en este periodo es la paciente donde tiene que estar más cerca de su niño, muchas veces comienza a tener delusiones o alteraciones sensoperceptivas asociadas a su niño, por ejemplo, de ver a su hijo, ¿sí? Que tiene características de anormalidad, que ve a su hijo como si lo hubieran cambiado, que ve a su hijo como si fuera un demonio, por ejemplo, ¿sí? O ve a su hijo con características totalmente, ¿sí? Fuera de lo normal. A eso se refiere con contenido típico en relación con la maternidad. Doctor, sería como que rechaza a su hijo. Muchas veces lo rechaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, si ella dice, o sea, este no es mi niño, por ejemplo, me lo cambiaron, va a haber un rechazo, ¿sí? Entonces también hay que tener cierto cuidado en cuanto a eso, ¿sí? Muchas veces, o sea, hay que tratar de priorizar también la integridad del niño. ¿Sí?
Y Doctor, después ¿estas mujeres pueden lastimar a sus propios hijos? Sí, obviamente estamos hablando de un cuadro psicótico. Siempre que nosotros hablamos de psicosis, decimos está alterado el juicio, o sea, ella no se da cuenta, ¿sí? No puede registrar, ¿sí? Entonces, fíjense que no puede registrar lo que está bien, no puede discernir lo que está bien de lo que está mal. Entonces puede muchas veces hacer daño al niño, ¿sí? Entonces, o sea, hay que estar muy atento a eso. Más allá del rechazo, muchas veces, o sea, imagínense que hay madres que tienen una psicosis puerperal y ven al hijo como si fuera un enviado del mal, ¿sí? Como que no es un hijo de ella, sino que fue engendrado por un demonio, por ejemplo. Entonces, o sea, imagínense la reacción de esa madre, ¿sí? Doctor, una consulta. Usted dijo Sí, que esta psicosis se da dentro de las 2 semanas siguientes al ajá, parto. ajá. Si la paciente es psicótica y queda embarazada, es una psicosis nomás. Claro, no entra No dentro de lo que... no entra dentro de psicosis puerperal. No, 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 Esto no. se tiene que desarrollar luego del parto. Luego del parto, sí. Ahora ya vamos a ver por qué, ¿sí? Gracias. Y la característica entonces más importante desde lo clínico, ¿sí? Es esto, la fluctuación de todo el cuadro en el tiempo, ¿sí? Que llevó a que muchos autores hablen de un cuadro caleidoscópico. ¿Por qué? Porque varía desde lo psíquico, fluctúa desde lo motor, dijimos que puede estar totalmente inhibida, totalmente acelerada por momentos, desde lo anímico puede estar totalmente deprimida, por otro lado, por momentos puede estar totalmente acelerada hasta el punto de lo maníaco, ¿sí? Entonces eso lleva a que el cuadro en sí fluctúe, ¿sí? En la misma paciente, como preguntaba el compañero anteriormente, ¿sí? ¿Queda claro hasta ahí? Acá vamos a tener en cuanto al tiempo del puerperio donde se genera, donde se desencadena el cuadro psicótico. Dice, existen diferencias clínicas entre las psicosis que aparecen inmediatamente después del parto, o sea, hasta las 6 semanas, ¿sí? Que dice que son más episodios de tipo confuso onírico, ¿sí? O sea, son más así confusionales como lo estamos describiendo hasta ahora, u oníricos, como si estuvieran en un estado de ensoñación, ¿sí? Lo onírico se refiere al sueño, ¿sí? Y las psicosis llamadas tardías o de la lactación, ¿sí? Que aparecen en el puerperio más tardío, que son episodios de tipo melancólicos o incluso esquizofreniformes, ¿sí? Ya se van a caracterizar o van a tener más características de una psicosis crónica y no tanto aguda, ¿sí? Entonces, por eso también pueden referirse como psicosis agudas aquella que aparecen en el puerperio temprano o esquizofrenia tardía hasta el fin de la lactancia, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Que también puede pasar, ¿sí? Que no es lo común, pero puede pasar que una psicosis se desencadene en el puerperio, ¿sí? Pero después adopte las características de una psicosis crónica de tipo esquizofrenia, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ver eso? ¿Por qué? Porque no se va a resolver antes de los 6 meses, ¿sí? Sino que se va a extender, toda la enfermedad se va a extender más allá de los 6 meses. Y también, ¿por qué? Porque nos va a dejar un defecto secuelar. Nosotros siempre que hablamos de psicosis aguda dijimos, no deja ningún tipo de defecto, hay una restitución ad integrum, ¿sí? En la psicosis puerperal también tiene que haber esa restitución ad integrum. Si la enfermedad no se resuelve hasta los 6 meses y hay un defecto secuelar, entonces yo digo, no es una psicosis puerperal, es una esquizofrenia que se desencadenó en el puerperio nada más. ¿Se entiende? Doctor, Sí. ¿puede explicar nuevamente los episodios confusos oníricos a que hace mención eso? Episodios confusos oníricos se refieren a que toda la clínica, ¿sí? Adopta, o sea, se manifiesta como lo describimos anteriormente, ¿sí? O sea, con la obnubilación de la conciencia, con la fluctuación del cuadro, desde lo anímico, desde lo motor, ¿sí? O sea que a eso se refiere, ¿sí?
Siempre que hablemos de confuso tiene que ver con una obnubilación de la conciencia, ¿sí? Y confuso onírico, lo onírico tiene que estar relacionado con el sueño, o sea, es como si la paciente estuviera en un estado de embotamiento o somnolencia, digamos, ¿sí? Que también hay una disminución del nivel de conciencia, a eso se refiere, ¿sí? Que va a estar más alterada la conciencia y eso va a llevar a la fluctuación del cuadro, ¿sí? A lo largo del día. En cambio, los episodios más tardíos, dice, ¿sí? Van a tener otras características, ¿sí? Como esquizofreniforme es lo más común, entonces ya se puede asimilar la clínica más a una esquizofrenia, ¿sí? ¿Queda claro? Doctor, una pregunta. Sí. Hay algo que no... Usted dijo que si pasan más de 6 meses y no hay restitut ad interim, o sea, eso puede ser que haya sido una psicosis que fue desencadenada por el puerperio, pero no es una psicosis puerperal. ¿O entendí mal? Claro, claro, ahí. Entonces, es así, o sea, en el puerperio, o sea, no es lo más común, pero puede pasar, ¿sí? O sea, si la paciente comienza, obviamente que si nosotros buscamos finamente, va a tener diferencias, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que cuando hablamos de una psicosis puerperal, es una psicosis que se instala bruscamente, ¿sí? En cuestión de días, horas o días. En cambio, si fuera una esquizofrenia la que se está desencadenando, en la esquizofrenia que estamos hablando de una psicosis crónica, el comienzo es mucho más insidioso, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a tener una diferenciación. Entonces, puede pasar de que una mujer pueda, ¿sí?, desencadenar una psicosis crónica en el puerperio. Pero ¿qué va a pasar? No va a haber esa restitución ad integrum y la paciente va a tener sintomatología psicótica más allá de los 6 meses, ¿sí? Y al no haber esa restitución ad integrum va a haber un defecto secuelar, ¿sí? La paciente no vuelve a ser la misma cuando se recupera. En cambio, las psicosis puerperales se comportan como la psicosis aguda. Hay una restricción ad integrum, ¿sí? Retomando total funcionalidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otra característica tenemos acá entre la psicosis aguda? Que se va a comportar como, en la psicosis puerperal, perdón, se va a comportar como una psicosis aguda, ¿sí? Que una mujer que tuvo una psicosis puerperal en su primer parto, posterior a su primer parto, es muy probable de que vuelva a tener una psicosis puerperal en partos posteriores. Entonces yo ya tengo que estar atento. Es una mujer que ya tiene antecedentes de psicosis puerperal, puede volver a desencadenar una psicosis puerperal después de este parto, ¿sí? Porque obviamente, póngale, la paciente tuvo su primer niño, ¿sí? Hasta entonces era sana. Después de eso, desencadenó el cuadro psicótico, se comportó como una psicosis puerperal, se resolvió antes de los 6 meses y la mujer quedó normal otra vez. Incluso ya ni siquiera hizo tratamiento, que es lo que hablábamos la semana pasada, de que, o sea, cuando hay recuperación y como hay una restitución ad interum, generalmente los pacientes no mantienen tratamiento. Entonces, la paciente estuvo normal otra vez, ¿sí? Póngale a los 3, 4 años, la mujer vuelve a tener otro parto, ¿sí? Y puede volver a desencadenar otra psicosis puerperal, otro episodio de psicosis puerperal. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, por cada embarazo una mujer puede presentar este cuadro. Sí, o sea, es mucho más común en las primigestas, ¿sí? Pero una primigesta que ya tuvo una psicosis puerperal puede volver a tener psicosis, otros episodios de psicosis puerperales posteriores, ¿sí? Ok, o sea que es como que predispone, ¿verdad? Sí, ya tiene.
Como hablábamos la otra vez, o sea, como ocurre en la psicosis aguda, ya hay una estructura, ¿sí?, que la predispone a padecer este tipo de... ¿Mm? Doctor, Sí. la fluctuación que usted hablaba, que era un factor importante en la clínica, es entre episodios de confusión y agitación. Claro, o sea, la confusión está generalmente, ¿sí?, la mayor parte del tiempo. Entonces, esa fluctuación puede ser, por ejemplo, desde lo motor, desde la inhibición total, ¿sí?, hasta la aceleración extrema al punto de la manía, ¿sí? Eso Desde se puede dar, depende de cada paciente, hacia qué tira más o No, siempre... generalmente presenta así, se presenta así en todos los pacientes, ¿sí? Obviamente que sí, que va a depender de cada paciente. Una paciente puede tender más hacia la inhibición, ¿sí? Pero como en realidad, o sea, la característica principal es la confusión y la obnubilación a nivel mental, se produce esta fluctuación, ¿sí? O sea, la paciente puede estar totalmente inhibida desde lo motor por unas horas y después estar totalmente acelerada. Desde lo anímico también, desde lo afectivo puede estar deprimida por momentos, ¿sí? Y por otro momento totalmente acelerada, extasiada, maníaca, ¿sí? ¿Ah? Y el lenguaje que acompaña, o sea, como que todo el cuadro se mueve, ¿sí? Está fluctuando siempre. Entonces, si la paciente puede estar totalmente inhibida, mutista, ¿sí?, y deprimida, por otro momento puede estar totalmente inquieta, acelerada, ¿sí?, extremadamente feliz y muy verborrágica, por ejemplo, ¿sí? A eso se refiere. Gracias. No veo, sí, no veo el chat, así que no sé si, porque veo que me parece que me escriben nomás, pero me aparece el lobito, pero no veo, no puedo leer, así que como tengo Sí, un compañero pregunta si Ajá. tiene relación esta psicosis con la depresión posparto, si se interrelacionan. Son cuadros totalmente distintos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de depresión, ¿sí?, estamos hablando de un cuadro afectivo. Pero, o sea, obviamente que una paciente que tiene mayor predisposición a tener trastornos anímicos como depresión posparto, ¿sí?, o sea, es un cuadro totalmente distinto de la psicosis, ¿no? Por ahí el mecanismo neurobiológico, ¿sí?, el mecanismo, la etiopatogenia puede ser similar, ¿sí?, pero, o sea, digamos, no es que se relacionan, no es que una mujer puede tener una depresión posparto y enganchado a eso, asociado a eso, va una psicosis puerperal, ¿eh? ¿Sí? ¿Queda claro? Doctor, Sí. ¿en dónde se encaja la parte cuando las madres piensan que se van a robar a su hijo? ¿Es una alucinación, una delusión? ¿Cómo es eso? Como que se va a... Que le van a robar al hijo. Le van a robar al hijo. ¿Le van a robar al hijo, decís? Sí, si Ajá. piensan eso, ¿en qué se encuadra eso? Y, o sea, tenemos que ver más, o sea, porque si va desde el lado del pensamiento, ya entra más en los delirios, ¿sí? O sea, los delirios que tienen estas pacientes también están muy asociados a la maternidad, ¿sí? O sea, esto de que el hijo tiene, por ejemplo, poderes especiales, o de que el hijo, ¿sí? Entonces ahí, o sea, si ya tiene una creencia, ¿sí? O sea, si ya se forma, se construye un pensamiento con respecto a eso, ¿sí? Hay una idea errónea que no la podemos modificar, nosotros ya entramos en lo que es delirio, ¿sí? Y los delirios en este tipo de cuadros también están relacionados con la maternidad, ¿sí? O sea, como que el hijo es un ente del mal, por ejemplo, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, sí, gracias. Bien. En cuanto a la etiopatogenia, ¿sí? Se dice que hay unas modificaciones biológicas profundas, ¿sí? Neuroendocrinas, metabólicas, traumáticas, infecciosas, endotóxicas y exotóxicas, ¿sí? Sobre un terreno predispuesto, que es lo que hablábamos justamente de la estructura, ¿sí?, de esta persona. Y eso lleva al
desencadenamiento de la psicosis, ¿sí? Se dice que la función hipotalámica de regulación neuroendocrina y neurovegetativa, ¿sí?, estaría regulada a través de los estrógenos y el sistema dopaminérgico, muchas veces lleva a trastornos afectivos también, ¿sí? Que es lo que yo le decía. Muchas veces por el mismo mecanismo etiopatogénico, ¿sí?, lleva a que determinadas pacientes padezcan más de trastornos afectivos como la depresión postparto, ¿sí? De toda, o sea, digamos, si bien no está clara la etiopatogenia dentro de las psicosis puerperales, está mucho más aceptada la teoría neuroendocrina, ¿sí? Que dice, o sea, ustedes saben que, o sea, la mujer cuando se embaraza empiezan a aumentar exponencialmente las hormonas que sostienen, ¿sí?, el embarazo y ayudan al crecimiento del niño, ¿sí? Y cuando se produce el parto con el alumbramiento, ¿sí? O sea, si ustedes se acuerdan por la parte de obstetricia, o sea, esas hormonas, o sea, que primero empiezan a producirse a nivel ovario, ¿sí? Después, o sea, empiezan a liberarse por la placenta. Cuando se produce el alumbramiento, ese aumento exponencial de hormonas desciende abruptamente, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces genera ese desequilibrio sumado a una personalidad predispuesta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esa es la teoría más aceptada, la neuroendocrina, ¿sí? O la hormonal, digamos, donde las hormonas descienden abruptamente una vez que se produce el alumbramiento, ¿sí? Entonces, ¿queda claro en cuanto a lo etiopatogénico, ¿sí? ¿Cómo vamos a abordar desde lo terapéutico, ¿sí? Tenemos que enfocarnos tanto en la mujer como en el niño, ¿sí? Como estamos hablando de cuadros, ¿sí?, que irrumpen abruptamente, ¿sí?, en la vida de una mujer sana y en el núcleo de una familia que hasta entonces, ¿sí?, nunca había tenido contacto con un paciente psiquiátrico, por así decirlo, entonces, por lo general, cuesta mucho manejarlo de manera ambulatoria. Porque imagínense la paciente que, o sea, tiene estas alucinaciones, estas deslusiones y delirios con respecto al niño, ¿sí? Que por momentos está totalmente inhibida, por momentos totalmente acelerada, con agresividad incluso, ¿sí?, que no la pueden contener, ¿sí? Muchas veces, o sea, en la mayoría de los casos requiere internación hasta por lo menos lograr cierta estabilización. En esa internación hay que evaluar, ¿sí?, o sea, si la madre, o sea, puede, por ejemplo, seguir amamantando al niño, ¿sí? O sea, por un lado, por resguardar la integridad del niño, ¿sí? Y por otro lado también porque si es un cuadro, o sea, con conductas muy desorganizadas, lo más probable es que nosotros utilicemos medicación. Entonces, evaluar también hasta dónde la medicación no puede afectar al niño. Entonces, por ahí se trata de hacer inhibición de la lactancia, ¿sí?, y ir evaluando si la madre puede ver al niño, aunque sea por momentos o no, si no tiene este tipo de ideación delirante, sobre todo, que puede descargar en agresividad hacia su hijo, ¿sí? Otro punto importante es la psicoeducación familiar. Yo les decía, estamos hablando de una familia, ¿sí?, que hasta entonces nunca había tenido a ningún paciente psiquiátrico en su entorno. Entonces, esto también irrumpe en la vida de la paciente, pero irrumpe en todo el núcleo familiar. Entonces, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer mucha psicoeducación, sobre todo de explicar a la pareja, ¿sí? O sea, imagínense lo que implica, o sea, lo que genera en el núcleo de la familia, ¿sí? Porque se supone que una mujer va a tener su niño, eso como que viene a generar un ambiente bueno dentro de la familia. Imagínense que comience con síntomas psicóticos y con todas estas conductas totalmente
aberrante, ¿sí? Entonces, a explicarle por ahí a la familia de que, o sea, en algunos casos puede ocurrir esto, de que más allá de lo llamativo, de lo bizarro en cuanto a las conductas de la paciente, es un cuadro que por lo general remite sin ningún tipo de secuela, ¿sí? O sea que, porque muchas veces dice, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, de un día para otro, o sea, la mujer, o sea, es otra, ¿sí? Entonces, no, obviamente pasa como en toda la psicosis. Entonces, hacer mucha psicoeducación familiar, de si se puede mantener el contacto con el niño, tratar de mantenerlo, y de que, o sea, explicar sobre todo eso, de que son cuadros que remiten y sin ningún tipo de secuela, ¿sí? Y obviamente Doctor, una vez, ¿sí? usted dijo que el cuadro empieza a partir de las 2 semanas posteriores al parto. ¿Y hasta Ajá. cuánto dura? Por eso, o sea, desde las formas clínicas decía, o sea, de que puede, o sea, hay cuadros que son más tempranos, ¿sí? Pónganle que aparezcan las dos primeras, ¿sí? O que si le pongámosle el primer mes, ¿sí? De puerperio. ¿Sí? Y hay otras que aparecen más tarde, pónganle, qué sé yo, al tercer mes por ahí, ¿sí? Después del parto. Siempre, o sea, va a depender de que si nosotros estamos hablando de una psicosis puerperal, tiene que resolverse antes de los 6 meses. ¿Sí? Generalmente no duran mucho. Puede durar, por ejemplo, un mes, 2 meses, ¿sí? Pongámosle un mes y medio en promedio, ¿sí? Y después la paciente empieza a recuperarse y tiene una restitución ad íntegro, ¿sí? Si nosotros Bien, vemos que gracias. la evolución es más tórpida, ¿sí? Y la sintomatología no remite, entonces nosotros tenemos que empezar a pensar si no es una esquizofrenia que se desencadenó en el puerperio, como hablábamos anteriormente. ¿Sí? Doctor, Sí. dada la gravedad del cuadro, se procede de la misma forma siempre en caso de la adopción de psicofármacos. O sea, intento primeramente con una psicoterapia y una educación familiar, con dejando más lejos el bebé de la madre, o por se tratar de una situación un poco más crítica y que involucra la vida de la madre y de la crianza, ya se aborda ya se aborda con psicofármacos. Generalmente, o sea es un cuadro bastante complicado, entonces, o sea, de entrada, por lo general requiere medicación, ¿sí? O sea, hay que ver qué medicación nada más. Y en la mayoría de los casos, como les decía también, requiere internación, ¿sí? Porque no, es una paciente que no se puede contener, ¿sí? No se puede hacer tratamiento ambulatorio. Que incluso en la internación, las primeras 48, 72 horas, ¿sí? Se hace tratamiento vía parenteral, intramuscular, ¿sí? Hasta por lo menos lograr una cierta sedación. ¿Sí? Difícilmente se lo pueda manejar, ¿sí? Solo con psicoterapia. Ten en cuenta que vos, o sea, para hacer psicoterapia, sobre todo, o sea, acá la terapia en este contexto, o sea, se trabaja más con la familia, ¿sí? Vos tenés que tener en cuenta que estás con una paciente que no está con su juicio conservado, ¿sí? Para trabajar en terapia, el paciente tiene que estar bien lúcido, ¿sí? O sea, con su nivel de conciencia normal. O sea, entonces, difícilmente vos puedas hacer terapia en este momento con la paciente, ¿sí? Sí, una vez que la paciente se recupera, o sea, obviamente que la terapia también es una alternativa terapéutica a tener en cuenta, ¿no? Pero por lo general, sí o sí va a requerir medicación psicofarmacológica. ¿Está? Gracias, doctor. En función de eso, ¿sí? Del tratamiento psicofarmacológico, que es lo que vamos a implementar, obviamente estamos ante una psicosis, entonces, primero que nada, antipsicótico. Nuevamente, como hablábamos en la psicosis aguda, si nosotros tenemos la
la disposición de antipsicóticos atípicos o de segunda generación, que por ahí tienen menos efectos adversos, sobre todo efectos adversos graves, entonces recurrimos a antipsicóticos atípicos, ¿sí? Por ejemplo, olanzapina viene en presentación intramuscular también, ¿sí? Entonces se puede hacer olanzapina. O si no, o también puedo usar risperidona en vía oral, quetiapina en vía oral, son todos atípicos, ¿sí? Si no hay respuesta a los atípicos o yo estoy en un lugar donde no tengo disposición de antipsicóticos atípicos, entonces recurriré a los típicos, como aloperidol, levomepromacina, clorpromacina, ¿sí? Todos estos vienen en presentación vía oral, pero también vienen en presentación de ampollas para aplicación intramuscular. O sea que, como yo les decía, si la paciente está internada, yo puedo usar la vía parenteral durante las 48 o 72 horas de inicio de tratamiento. Como también es un cuadro que se acompaña de mucha fluctuación desde lo anímico, dijimos que por momentos la paciente puede estar muy deprimida y por otros momentos la paciente puede estar muy extásica hasta el punto de la manía, entonces también otra medicación a tener en cuenta son los estabilizadores del ánimo. Dentro de los estabilizadores del ánimo, por ejemplo, el litio es un estabilizador del ánimo, y después otros medicamentos como los anticonvulsivantes, ¿sí?, actúan como estabilizadores. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el ácido valproico, la motrigina, carbamazepina. También hablábamos en la clínica que la paciente presenta panansiedad, o sea, ansiedad generalizada. Entonces, vamos a usar ansiolíticos, tranquilizantes tipo benzodiazepinas. Ahí usaremos diazepam, clonazepam, lorazepam, ¿sí? Por ejemplo, podemos usar, en el caso de que la paciente va a requerir medicación parenteral, podemos asociar un antipsicótico típico como aloperidol, con otro típico como levomepromacina, y podemos asociar con una benzodiazepina tipo lorazepam, que viene en ampollas para aplicación también parenteral, o diazepam, ¿sí? Después, a pasar vía oral, podemos también usar cualquiera, ya sea lorazepam, diazepam, clonazepam, viene en vía oral. Profe. Sí. Usted dijo que la mujer va a mejorar sola y los medicamentos van solo a prevenir que ella no hace nada contra sí, contra su hijo, o también van a ayudar a recuperar más temprano. Y va a recuperar más temprano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una psicosis, entonces va a tener ideas delirantes. La paciente, cuando está muy inquieta con excitación psicomotriz, puede lastimarse a sí misma, puede lastimar a alguien más, no duerme. Entonces yo tengo que tratar de regularizar eso, ¿sí? O sea, tengo que sedar, sí, sobre todo si la paciente está muy, ¿sí? Entonces, ¿y hasta cuándo yo medico a esta paciente? ¿Hasta cuándo medicamos? O sea, ¿cómo sé que puedo retirar la medicación? Igual que en la psicosis, que en el resto de la psicosis aguda, ¿sí? O sea, una vez que los síntomas empiezan a disminuir, ¿sí?, la misma paciente, o sea, empieza nuevamente a retomar su curso normal, ¿sí? Ustedes van a ver que, por ejemplo, esa paciente que al principio no dormía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo le instauré todo un tratamiento y ahora está durmiendo ya, duerme más de lo que debería dormir. Entonces yo digo, bueno, esta paciente se está estabilizando. Entonces yo empiezo por bajar, por ejemplo, los ansiolíticos, ¿sí?, los tranquilizantes. O sea, entonces en ese momento se empieza a trabajar en la terapia, ¿sí?, que es lo que decía el compañero. Ahí entonces yo empiezo a evaluar. Yo voy evaluando cómo está el funcionamiento psíquico de esa paciente. Entonces yo digo, bueno, no, ya no tiene tantas ideas delirantes, ¿sí? Entonces, si en un principio yo tenía, o sea, un antipsicótico a dosis altas, entonces yo puedo probar bajar la dosis de antipsicótico, ¿sí? Y ahí vamos bajando en función de la recuperación de la paciente, ¿sí? ¿Ah? Incluso, o sea, la internación también se evalúa así. O sea, esa paciente que en un principio no podía ser contenida en su núcleo familiar, ¿sí?, porque estaba muy agresiva, porque corría riesgo ella o su entorno familiar mismo,
Entonces, o sea, una vez que la medicación empieza a actuar, la paciente, bueno, ya está durmiendo, está más tranquila, ¿sí? Yo le digo, bueno, está aceptando la medicación vía oral, puede hacer el tratamiento ambulatorio, ¿sí? Entonces ahí empiezo a controlar, y una vez que va mejorando todo su funcionamiento mental, yo voy regulando la medicación en función de eso, ¿sí? Y después Doctor, en algún una momento... pregunta. Sí. Una pregunta. Entonces, la medicación disminuiría los síntomas, ¿verdad? Ajá. Y yo los voy a ir regulando, la medicación voy regulando a medida que esos síntomas van disminuyendo. Ajá. Por otro lado, la paciente, mientras se encuentra con esta psicosis, ¿es consciente de lo que ella está teniendo? No. O sea, cuando está descompensada, no. Y a diferencia de la otra psicosis agudas, cuando se recupera tampoco se da cuenta, ¿sí? O sea, Entonces, tampoco se ¿cómo acuerda. hago para internarla? ¿Yo necesito el consentimiento de ella o de su familia? En este caso no, ¿sí? En este caso no. ¿Por qué? Según el consentimiento informado, o sea, sí, siempre existió. Con la nueva ley de salud mental a partir del 2010, ¿sí? O sea, ahí se habla específicamente del consentimiento informado y se dice que el paciente tiene que dar consentimiento. En este caso, ¿sí? El paciente no está en su capacidad como para él decidir, ¿sí? Entonces, obviamente que se recae esa responsabilidad en el familiar, ¿sí? En el familiar. Incluso, o sea, también es una cuestión bastante complicada en cuanto a los adictos, ¿sí? Los adictos, por ejemplo, o sea, mientras están consumiendo, o sea, ellos por ahí no tienen esa capacidad de decidir. Pero si el paciente no consume por un par de días, digamos como que el paciente recupera su juicio. Y entonces el paciente puede decidir. Entonces lo que muchas veces, a lo que muchas veces se recurre es a un representante legal, ¿sí? O sea, por ejemplo, que un juzgado disponga la internación, ¿por qué? Porque el paciente no puede decidir, ¿sí? Entonces, todo eso es todo un terreno bastante complejo, ¿sí? En cuanto a la ley de salud, la ley de salud mental, y que empezó a reglamentarse a partir del 2010, ¿sí? Pero obviamente, si nosotros estamos hablando de un paciente psicótico, el paciente, cuando está descompensado, no tiene esa capacidad de decisión. ¿Ah? Perfecto. Bien, entonces, o sea, ese tratamiento psicofarmacológico vamos a ir manteniendo una vez que los síntomas van mejorando, o sea, van desapareciendo, entonces yo puedo ir de a poquito disminuyendo la medicación, hasta, igual que pasaba en la psicosis, en el resto de la psicosis aguda, hasta un momento decir, bueno, evalúo si le dejo una dosis de mantenimiento o retiro toda la medicación, que por lo general pasa, como en toda la psicosis aguda, que el paciente cuando recupera totalmente, ¿sí? Abandona todo el tratamiento, ¿sí? ¿Tá? Y ya habíamos hablado de que no está demostrado tampoco científicamente de que si yo mantengo de forma indeterminada, ¿sí? Una dosis de mantenimiento de un antipsicótico, ¿sí? Eso vaya a evitar la aparición de nuevos episodios, ¿sí? Entonces, o sea, generalmente, o sea, se medica durante las crisis, durante los episodios, y después interepisódico muchas veces el paciente no usa medicación. La terapia electroconvulsiva, ¿sí? Es otra forma de tratamiento, ¿sí? También bastante cuestionado, que en muchos casos se usa, y se usa en la psicosis puerperal. ¿Por qué? Porque la terapia electroconvulsiva se usa en los casos, sobre todo, donde hay inhibición, ¿sí? Sobre todo en los cuadros de psicosis motoras, donde hay una inhibición, ¿sí? Al punto de el paciente quedar totalmente catatónico. La psicosis puerperal dentro de su clínica puede cursar con esto, ¿sí? Donde la paciente queda totalmente inhibida, mutista, rígida, ¿sí? No ingiere alimentos, no ingiere medicación y tiene muy escasa o nula respuesta a los antipsicóticos o a la medicación por otra vía, ¿sí? A todos los psicofármacos en general. Entonces, obviamente que muchas veces, o sea,
puede llegar a requerirse esta terapia. Esta terapia tiene sus indicaciones específicas que justamente son, por ejemplo, está recomendada en los casos de inhibición psicomotriz o catatonía, también en las pacientes embarazadas porque tienen menor riesgo para el feto que los psicofármacos, también en la depresión resistente al tratamiento psicofarmacológico, ¿sí? Que son todas situaciones donde se pone en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Ustedes habrán escuchado que por ahí, o sea, desde la antipsiquiatría es un tratamiento muy cuestionado porque dicen como que se está torturando al paciente. Obviamente que no, o sea, es un método terapéutico científicamente comprobado, ¿sí? Así como, por ejemplo, en cardiología, cuando el paciente, o sea, no hay otra manera de mejorar su funcionamiento cardíaco, se hace la cardioversión, por ejemplo, ¿sí? Que también es, o sea, un mecanismo de tipo eléctrico, bueno, o sea, funciona igual. No es que al paciente se le está dando descargas eléctricas como castigo, sino lo que se busca es justamente mejorar la calidad de vida del paciente cuando no tiene otra alternativa. Entonces, o sea, hoy en día tiene su fundamento que siempre tuvo y tiene su modo de aplicación, o sea que cambió mucho a años anteriores también. Hoy es una terapia que se hace en quirófano, con un paciente anestesiado, con un monitoreo cardiovascular, ¿sí? O sea, entonces, o sea, con más cuidados, pero es algo que se sigue haciendo hoy en día, ¿sí? O sea, también con la reglamentación de la ley de salud mental, o sea, se limita mucho esto, o sea, pero, o sea, también, o sea, hay todo un cuestionamiento. ¿Y por qué? Porque se limita y se cuestiona mucho en el ámbito de lo público. O sea, que para el paciente que no puede, ¿sí? Que no tiene una adquisición como para llegar a este tipo de tratamiento. En cambio, en lo privado se puede hacer, ¿sí? O sea, siempre que haya un consentimiento por parte del familiar, cuando pacientes que ya saben, familiares saben que la única manera de mejorar por ahí los cuadros, sobre todo de catatonía, es esto, ¿sí? Entonces, o sea, en el privado sí, hay muchos lugares del país que se siguen haciendo en el ámbito de lo privado, ¿sí? Doctor? Sí. Una pregunta. En la psicose puerperal, ¿la paciente vive en estado de psicose o tiene crisis nomás? ¿Y la ovulación se da durante todo el proceso o solo en las crisis? Eso no entendí. La paciente tiene síntomas psicóticos, ¿sí? O sea, desde que inicia la sintomatología, la paciente es psicótica hasta que se recupera totalmente ad integrum, ¿sí? Entonces, todo un episodio psicótico que puede durar, ¿sí? Semanas o meses, ¿sí? Entonces, para nosotros decir que es una psicosis puerperal no tiene que extenderse más allá de los 6 meses, ¿tá? Eso en cuanto a la evolución. Esta fluctuación del nivel de conciencia se da todo el tiempo, ¿sí? O sea, en un mismo día puede, o sea, sí, haber fluctuación. Obviamente que esta fluctuación también va a ir mejorando a medida que la paciente evoluciona y si responde bien al tratamiento, va a ir mejorando. Entonces, esta fluctuación también va a ir haciéndose cada vez menor, ¿sí? Se va a ir estabilizando la paciente en todos los aspectos, en lo afectivo, en lo motor, ¿sí? ¿Me entiende? Sí, pero yo pregunto, ¿esa fluctuación es una fluctuación solo de estado de ánimo o también se refiere a ovulación? O sea, hay veces que está orientada, que se da cuenta de lo que hace o no. Ajá, la fluctuación se da justamente por eso, por la obnubilación. La obnubilación es fluctuante, ¿sí? Igual que ocurre en el paciente con delirium. Vieron que al final de la clase pasada hablamos de delirium, ¿sí? Que era un cuadro de origen orgánico. Bueno, esa fluctuación de la conciencia ocurre de manera similar, ¿sí? O sea que por momentos la paciente puede estar, ¿sí? Como conectada, ¿sí? Puede haber cierta nitidez de su nivel de conciencia, ¿sí? Pero, o sea, cuando la paciente más descompensada está, mayor es esa fluctuación y mayor es, o sea, esa variación de un extremo a otro
no solo de lo afectivo, sino también de lo motor, ¿sí? ¿Queda claro? O sea, doctor, Sí, sí. que la paciente por momento le quiere a su hijo, en el caso de que no le quiera, ¿no? Que sea la psicosis de que no le quiere. Por momentos le quiere a su hijo y al ratito lo quiere tirar por el piso, por ejemplo. Claro, generalmente cuando la paciente está muy descompensada, ¿sí? Esos periodos de lucidez, o sea, son muy escasos, o sea, muy escasos, ¿sí? ¿Ah? O sea, por ahí, o sea, puede tener momentos donde se la ve tranquila, pero si la paciente está muy descompensada, son muy escasos esos periodos de lucidez, ¿sí? Bien, gracias. ¿Está? Profesor, una ¿Sí? pregunta. Usted Sí. dijo que había mayor predisposición si tuvo en su, o sea, en su primer embarazo, tuvo la psicosis y después se restauró, en el próximo puede ser que lo vuelva a tener. Mi pregunta es, ¿esto puede predisponer a que tenga una psicosis breve? O sea, es decir, que cuando tenga su primer embarazo y se recupere, ¿esto lo predispone a que pueda tener una psicosis breve o no? O sea, vos te referís a que, por ejemplo, una paciente tiene una psicosis puerperal, ¿sí? Y pongámosle que no vuelve a tener hijos, no se embaraza más. O sea, que pudiera tener un trastorno psicótico breve. Claro, eso le quería preguntar. Es factible, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la estructura, ¿sí? Ahí tiene un factor condicionante de su estructura, de personalidad. Pero, o sea, acá el factor detonante siempre va a ser los cambios hormonales a nivel puerperio, ¿sí? Entonces, tiene que existir factores estresantes, ¿sí? Que de alguna manera detonen eso, ¿sí? O sea, no es lo más común. No es común que una paciente que tuvo una psicosis puerperal, ¿sí? Después tenga episodios psicóticos breves, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad acá el detonante, ¿sí? Más allá de su estructura, el detonante es de alguna manera la condición neuroendocrina, ¿sí? U hormonal, ¿sí? Del puerperio. ¿Queda claro? Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? Sí. a los síntomas de mayor gravedad como la catatonía, predisponen, creo que ya ha respondido con su última pregunta, pero predisponen a una posible psicosis aguda, o es lo mismo, lo que predomina son los factores desencadenantes. Para que no entiendo bien tu pregunta. Si tenemos una catatonía, decís vos. Sí. Eh, Puede ser un factor de peor pronóstico a la paciente. Claro, por la gravedad sí, pero sí. a desencadenar una crisis de psicosis aguda después por el estado catatónico que pasó, ¿o no? Sí, No. pero lo que pasa es que en ese caso, o sea, cuando veamos, o sea, nosotros cuando veamos esquizofrenia, sí, también vamos a ver que la catatonía también puede ser una manifestación de psicosis en sí. ¿Eh? O sea, que la paciente puede estar catatónica, ¿sí? Y ya ser parte de su sintomatología psicótica. Entonces, o sea, obviamente que, o sea, no es lo mismo, no va a tener igual relevancia o igual gravedad, ¿sí? Una psicosis que tiene, por ejemplo, sí conductas desorganizadas, que puede tener alucinaciones y delirios, a una psicosis que se presenta con síntomas catatónicos. ¿Sí? Porque el tratamiento es distinto, el abordaje es distinto, ¿sí? Y muchas veces en las formas catatónicas, la respuesta al tratamiento psicofarmacológico es muy variable y es ahí donde tenemos que recurrir a la otra forma de tratamiento como la terapia electroconvulsiva, ¿sí? ¿Queda Bueno, claro? y sí, y la cuestión, hablaba que el costo de la terapia electroconvulsiva es alto. Eso sería por el aparato, todo que se tiene que montar, anestesia, quirófano, ¿eso?
¿O por per se es más alto el costo de la terapia en sí? No sé, o sea, no sé si es tan alto, ¿sí? O sea, el tema es que está muy cuestionado, entonces también eso ha llevado a que, o sea, solo sea aplicado en muy pocos lugares, ¿sí? O sea, hay en lugares, o sea, sobre todo acá en el país, hay en lugares donde directamente se opta por no hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si vamos acá a la provincia de Corrientes, o sea, en el Hospital de Salud Mental que está en Capital, yo me acuerdo que antes de la reglamentación de la ley, ¿sí? Se hacía, era una terapéutica que se aplicaba regularmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque había pacientes que ya por su historial clínico, ¿sí? Pacientes psicóticos crónicos, que por su historial clínico se sabía que cuando se descompensaban, la única manera de volver a estabilizarlo era con terapia electroconvulsiva, ¿sí? Entonces, o sea, pero fíjense, estamos hablando de un hospital público, ¿sí? Entonces, al cuestionarse mucho y con la reglamentación de la ley de salud mental, ¿sí? Entonces se sigue haciendo, pero, o sea, implica ya otras maneras, entonces ya implica, fíjense que en el hospital, en ese entonces no había un quirófano, no había anestesista en el hospital, entonces, o sea, automáticamente se dejó hacer. Hoy en día, o sea, se hacen, pero de forma muy limitada, ¿sí? Hay muchas provincias, o sea, yo no sé si el mes pasado por ahí, tuve un encuentro por Zoom justamente hablando de ese tema, ¿sí? Donde participamos varios psiquiatras de todo el país, ¿sí? Y un psiquiatra de Mendoza decía que en Mendoza se dejó de hacer justamente por eso, por los cuestionamientos que tiene, sobre todo a nivel de derechos humanos y todo eso. Entonces, o sea, como que eh, era como que si uno lo hacía, ¿sí? Estaba haciendo el mal más que el bien. Entonces, o sea, más que el costo eso, él decía, o sea, que cuando se podía hacer, o sea, muchas veces lo hacía sin un costo alguno, ¿sí? Sin cobrar. Pero hoy en día como que es muy cuestionado, ¿sí? Y hasta ha habido denuncias, digamos. Entonces, o sea, y después otros profesionales decían que en Capital Federal, por ejemplo, hay clínicas privadas donde se hacen. Obviamente, al ser una clínica privada, no todos tienen el mismo poder adquisitivo como para llegar a eso, ¿eh? Entonces, o sea, en una institución pública no se podía hacer, pero sí se hace en el privado, ¿sí? Entonces ya obviamente que limita también a que no todos los pacientes pueden, el acceso, ¿sí? No todos los pacientes pueden llegar a eso, ¿eh? O sea, bueno, es gracias, doctor. Todo un tema es. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Eh. ¿estas pacientes presentan alguna predisposición previa o se da indiscriminadamente en cualquier embarazo? Y otra pregunta, ¿cuán frecuente es la psicosis puerperal? Ay, no te sé decir en frecuencia porque no tengo registrado número, no me acuerdo bien ese porcentaje. Pero sí, o sea, digamos, como en toda la psicosis, la estructura previa, ¿sí? En cuanto a la personalidad está, ¿sí? O sea, entonces, lo que hace el puerperio con esto de las fluctuaciones a nivel hormonal es que actúa como estresor nada más desencadenante, ¿eh? O sea, no olviden de que de por sí, o sea, el embarazo, en las primeras semanas de embarazo, es normal que se dé, por ejemplo, fluctuaciones anímicas, ¿sí? Y después también en el puerperio muchas veces se dan fluctuaciones anímicas que son normales, ¿sí? O sea, es muy común que se dé, o sea, que la mujer puérpera, o sea, tenga estos altibajos a nivel emocional que también están relacionados con esto, ¿sí? Sin llegar a la depresión postparto, ni llegar ni mucho menos a la psicosis puerperal, ¿eh? ¿Está? Gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, una consulta. ¿Cuál es la forma de presentación que más habitualmente se ve, digamos? ¿Qué tipo, cómo sería la clínica de la paciente? ¿Cuál es la más frecuente? Y con
O sea, lo más frecuente es esto, o sea, con estas fluctuaciones de todo el cuadro, ¿sí? Que tienen por momentos con excitación psicomotriz, agresividad, insomnio, ¿sí? Por momentos están así como inhibidas, mutistas. O sea, estas fluctuaciones es lo más común. Y las alucinaciones y los delirios, o sea, referidos más que nada al hijo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos entonces? Bueno, si no hay más preguntas, sí, con esto entonces terminaríamos el tema de hoy, ¿sí? Que no es muy largo. El material que ya está en plataforma ahí en la parte superior, digamos, donde dice bibliografía, ya está el material. Igual yo les vuelvo a subir este teórico y les vuelvo, o sea, el PowerPoint con audio, les vuelvo a subir el material ahí y si sistemas no pasa la clase de Zoom, también le agregamos, ¿sí? ¿Estamos? Gracias, doctor. Que Gracias, tenga buen doc. fin de semana. Bueno, Gracias, igualmente. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao. Gracias, Chau, doctor. chau.